El siguiente material no debe tomarse como una afirmación de la existencia de las criaturas que se verán en este video. Se deja a discreción del espectador creer en ellos o no. Nosotros solamente nos limitaremos a describir a estas supuestas bestias y a dar un contenido para entretener. Repito, no debe de tomarse como una verdad. Una de las criaturas que causa mayor temor a la población son los tiburones, debido a que son uno de los máximos depredadores del planeta, con la capacidad de cazar a cualquier espécimen que se encuentre nadando cerca de ellos, y estas características las han tenido desde millones de años, cambiando muy poco en cuanto a su apariencia, por la nula necesidad de evolucionar para adaptarse. El tiburón ballena es el escualo más grande del mundo actualmente, pero no se compara con el titán que llegó a ser el megalodón, que se cree aún sigue vivo. Este espécimen se ha calculado que vivió aproximadamente entre 19.6 a 2,6 millones de años, siendo uno de los principales depredadores de la cadena alimenticia de estos tiempos, por sus impresionantes 18 metros de largo llegando hasta los 30 metros. Siendo más grande que un bus de pasajeros, y llega a medir unos 12 metros de largo, por lo que muy probable este espécimen te podría tragar de un solo bocado. Uno solo de sus colmillos llega a medir unos 18 centímetros de alto, con un borde aserrado en forma triangular. Esto cada uno de sus dientes, presentando 70 dientes funcionales, lo que lo volvía un animal muy temible. Se piensa que presentaban una morfología muy similar al tiburón blanco, con aletas proporcionales de gran tamaño, habitando en los océanos de casi todo el planeta, prefiriendo los litorales y ambientes con aguas profundas, evitando los lugares con marea baja. No es de sorprenderse debido a su tamaño, sería muy fácil que encallara. Y exhibiendo una vida transitoria. Esto se puede deber por dos motivos principalmente: la migración de las grandes criaturas que les sirve de alimento y por su mismo ciclo reproductivo, donde las evidencias apuntan que los lugares de apareamiento y los desoves ocurren en aguas tropicales, donde las amenazas eran menores y presentaban amplias presas. En este caso se desconoce el número de crías que podría llegar a procrear, pero al igual que los tiburones actuales se piensa que son ovovivíparos, dando a luz crías que llegaban a medir 2 a 4 metros, llegando a consumir tortugas marinas gigantes, manatís y pequeños cetáceos, y los adultos llegaban a atacar a los grandes cetáceos de la época. Las presas de un titán requieren ser titánicas de igual forma, para poder cubrir todos sus requerimientos nutricionales. Existen muchas teorías acerca de su extinción, y lo que ha generado aún se piense que siga existiendo poblaciones en la actualidad. La primera es que la Tierra ha pasado por varias glaciaciones durante toda su vida, una de ellas ocurriendo hace 15 a 16 millones de años, coincidiendo con las fechas donde habitaba esta especie, lo que ha creado la hipótesis que gracias al congelamiento de los océanos, el hábitat del megalodón sufrió cambios muy importantes, lo que propició su extinción. Recordando que son animales poiquilotermos, que regulan su temperatura corporal a partir del ambiente, lo que pudo haber hecho que se extinguieran. El problema con esta hipótesis es que si el cambio climático fue la principal causa, ¿por qué sigue habiendo tiburones en la actualidad? Por lo que esta hipótesis por sí sola no creo que fuera la causa, aunque sí pudo haberlo influenciado. Otra es la evolución de sus presas al ser cada vez de menor tamaño, siendo una tendencia que las especies por medio de la selección natural se hicieran más pequeñas, limitando en gran medida la alimentación de las grandes criaturas, y al no poder satisfacer todos sus nutrientes, las que lleguen a capturar. Este cambio se puede deber a la influencia de la temperatura, el cambio estructural de los océanos al presentar regiones congeladas y la evolución de las especies, lo que ocasionó que el megalodón ya no se pudiera alimentar. Posiblemente, aunque en lo personal me inclino más por una combinación de ambas hipótesis, además con la aparición de cetáceos cazadores de gran tamaño, que competían y cazaban esta especie, y tal vez un poco de baja tasa reproductiva. Pero aquí el giro: ¿cómo lograron los otros tiburones sobrevivir? Esto se puede deber a que se instalaron en regiones donde los grandes cazadores se les dificultaba cazarlos. Pero esto no ha impedido que aún se especule si sigue existiendo esta bestia, por la probabilidad de que si lo pudieron hacer otros escualos, esta también lo pudo haber logrado, pero facilitándole la obtención de presas de su mismo tamaño. En la actualidad se ha logrado avistar algunos tiburones que se cree prehistóricos y que han sufrido muy pocos cambios, lo que sería lógico que pudiera existir actualmente el megalodón, aunque expertos sugieren que no existe evidencia de ellos. Pero algunos estudios de dientes sugieren que solamente tienen 10.000 años a 15.000 de antigüedad, y existen un montón de fotos con supuestas apariciones de este, lo que ha creado en el colectivo que siga existiendo. Muchas de las fotos han sido manipuladas, y eso genera un gran problema. Si una de ellas llega a ser verdad, ¿cómo saber que lo es? Lo que hace que por simple lógica se descarte su existencia.
Pero, ¿en verdad podría vivir actualmente esta especie? Muy poco probable. Actualmente los animales de los que se podrá alimentar no son tan abundantes. La ballena azul es el animal más grande del mundo actualmente. Mide unos 25 a 27 metros, lo que podría llegar a ser su fuente de alimento, junto con otras ballenas de menor tamaño. El único problema es que se sigue un seguimiento de estas. No muy constante, pero sí se realiza. Y por ello ya se hubiera visualizado a este espécimen cazándolas. Pero el océano es inmenso, llegando a cubrir 3/4 partes del planeta aproximadamente, y presenta una tercera dimensión de desplazamiento. La vida terrestre camina sobre una superficie, pero en el mar se puede nadar en cualquier dirección, y la profundidad de esta puede llegar a varios kilómetros, lo que puede hacer que una especie se esconda con mucha facilidad ante nuestros ojos. Una criatura muy singular que la gente ha alimentado su existencia, que si hoy en día siguiera con vida, el pasar por los océanos sería muy peligroso, más de lo que ya es, pero al mismo tiempo sería genial que aún el día de hoy pudiéramos observar a esta criatura gigantesca, el megalodón. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala, mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye. Y la pregunta del video anterior fue ¿de qué están hechas las espinas del equidna? Y se encontraba en el minuto 3:16 y fue respondida por Pixel Ghost Trick. Muchas felicidades e invito a los demás a participar. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal City Gamer te dejo un enlace para que te des una vuelta. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!